Bueno, esta clase se está basada en los cortocircuitos. Cada vez que uno habla de cortocircuitos viene esta imagen donde se producen los incendios. La mayoría de los casos de los incendios es debido a cortocircuitos. Como ven acá, se produce una llama que empieza a derretir todo el aislante que tienen los cables. Inclusive hasta se derriten los cables y puede, incendiar una instalación eléctrica. Aquí tenemos lo que es un circuito que ya hemos estudiado, ¿no? Hemos dicho que en la pila se generan los electrones en la parte positiva, pasan a la parte negativa, y si hay un conductor de electrones, pasan por allí. Esto es una resistencia al paso de la corriente que produce en este caso luz, y luego tiene que volver el circuito a la parte positiva para que funcione. Bueno, ¿qué es un cortocircuito? Un cortocircuito en un circuito de corriente continua. Ahora van a ver ustedes qué diferencia hay entre corriente continua y corriente alterna en la tarea. Un cortocircuito eléctrico se da en un circuito de corriente continua por el contacto entre el polo negativo y el polo positivo. Es decir, si en vez de la corriente eléctrica debería pasar por la resistencia, por la lámpara, hay un cortocircuito, de alguna manera estos dos cables se unen, por alguna razón se han fundido o algo ha pasado, la corriente entonces no va a pasar por acá, va a elegir el camino más fácil. El camino más fácil es cuando no hay ninguna resistencia en su camino. Entonces toda la corriente va a pasar por acá y va a volver. Cuando los dos polos entonces, en el caso de corrientes continuas, se unen, se produce el cortocircuito. ¿Por qué se produce el incendio, la llama, el calor excesivo? ¿Se acuerdan ustedes cuando aplicamos la ley de Ohms en los circuitos que la intensidad de corriente era el voltaje dividido la resistencia? En este caso, cuando hay cortocircuito no hay resistencia. Hay un voltaje porque la pila tiene un voltaje o la batería tiene un voltaje. Pero en este caso, la corriente va a ir por un lugar donde no hay resistencia. Entonces la resistencia del sistema es cero. Y ustedes saben por matemática que cualquier número dividido 0, ¿qué número da? Infinito. Por lo tanto, la intensidad de corriente es infinita. Y con el tiempo, esto se va calentando, se va derritiendo los aislantes de los cables y va a producir el incendio. ¿Ven? Va a producir el incendio acá, por ejemplo. ¿Ves? Esto es un cortocircuito. Si ustedes agarran una pila y le ponen entonces un conductor y no le ponen acá una luz o algo, ustedes agarran la pila con las manos, en el tiempo la van a tener que soltar porque esto va a desarrollar calor. Y el calor va a producir una llama, una chispa y va a producir un incendio, porque la intensidad de corriente es infinita. Fíjese acá cómo se representa un cortocircuito en un circuito eléctrico, en un diagrama. ¿Ven? La corriente, ponele que acá está el interruptor. Ponele que sale por acá, o por acá, sale por acá. Hemos dicho por las manitos del reloj. Y acá, fíjate que acá hay un nodo donde se dividen dos caminos. Un camino acá y un camino acá. En este caso, como no hay resistencia, toda la corriente va a preferir ir por acá. Quiere decir que esta ampolla, esta computadora o esta radio o este secador no se va a encender. No es que se va a quemar, sino que no se va a encender. Se dice que está en cortocircuito porque la corriente no pasa por ahí, porque pasa por un camino que es más fácil que la corriente pase. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Yo les voy a dar unos problemitas, así unos diagramas que saqué de internet, no los saqué de mi mente. Bueno, ven acá un sistema donde hay 3 interruptores. Y yo les voy a preguntar, a medida que van bajando los interruptores, por dónde va a pasar la corriente. Vamos a suponer que si yo cierro el interruptor 1, ¿por dónde va a pasar la corriente? Estos dos quedan abiertos. Entonces ustedes se tienen que imaginar bajar el interruptor y la corriente, dijimos que iba a ser con las manitos del reloj, nosotros, va a pasar por B1. O sea que B1 es el único que se va a encender en todo este sistema. Si yo cierro 1 y cierro 2, ¿qué se va a encender? Bueno, acá hay un nodo, ¿ven? Acá hay un nodo que va para acá y un nodo que va para allá. Se va a encender B1 y la corriente va a ir por B2, va a volver. Entonces se va a encender la lámpara 1 y la lámpara 2.
¿Qué pasa si cierro 1, 2 y 3? Todos me dicen, bueno, se encienden todas. No. Hay un cortocircuito en el sistema. ¿Lo ven el cortocircuito? Hay una lámpara que nunca se va a encender. Es la que está en cortocircuito, está en corto. ¿Cuál es esa lámpara? Vamos a ver. Esta cierro y vuelve. Bueno, acá hay un nodo, digamos, con 3 puntas. 1, 2 y 3. Se va por acá, vuelve por acá, se va por acá y vuelve por acá. Fíjate acá que hay un nodo que va por acá y por acá. Pero ¿qué dijimos? La corriente no va a ir nunca por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un corto, ¿ven? Esto no tendría que estar. Esta está mal instalada. Quiere decir que se va a encender 1, se va a encender 2, se va a encender 3, pero nunca se va a encender 4. El ejercicio siempre se equivocan porque se enciende todas. No, fíjense que acá esto es un cortocircuito, es un corto de este. Entonces, la idea de que hay un cortocircuito, un corto, no quiere decir que el electrodoméstico se va a quemar. ¿Sí? Se puede llegar a quemar la instalación, nada más. Pero en este caso no se enciende como es la lámpara. Bueno, ¿se acuerdan que yo les di un sitio para poder hacer ejercicios, para poder entender, ¿no es cierto?, cómo funciona esto? Bueno, vamos a hacer un corto. Ustedes pueden agarrar en el cable, la pila, ¿sí? ¿Cómo hacemos un corto? Fíjense, si yo directamente uno el polo positivo con el polo negativo, miren lo que da ¿ven? Se produce infinita corriente, porque es voltaje dividido 0, porque no hay resistencia, y entonces se va a quemar la pila, se va a quemar donde está el voltaje, por eso se va a quemar donde está el toma corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar eso, bueno, hay que poner, por supuesto, una resistencia y cerrar el circuito. Cerramos el circuito. Ahí está. Perfecto. Bien. Ahora, si yo soy un electricista malo, y le agrego acá una cosita acá, ¿ves? ¿Ves lo que se produce? Un cortocircuito acá. ¿De acuerdo? O sea, bien. Bueno, bien, entonces ahora hay que hacer la tarea. Van a aprender lo que es corriente continua, corriente alterna. Después vamos a ver una historia muy interesante sobre la corriente continua y la corriente alterna. Y hacer los ejercicios que quedan. Les voy a proponer hacer ejercicios. Si no los hacen, bueno, pero los voy a proponer igual para aquellos que sí lo puedan realizar. Es fácil, todo lo que yo les doy, todos los ejercicios que les doy lo pueden hacer. Bien, nos vemos entonces, chicos.